Mucho gusto, mi nombre es Josué Alejandro García Montero, actualmente soy estudiante de quinto semestre de la Facultad de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia. El motivo de este video es pasar a realizar la actividad encomendada por el Dr. Juan Pablo Alba Serna, el cual es el docente encargado de dictar el área de Derecho Penal Especial, donde en mi caso pertenezco al grupo número 2. En la actividad vamos a hacer el análisis jurisprudencial de las sentencias SP 921 del 2020, magistrado ponente Gerson Chaverra Castro. También vamos a analizar la SP 1793 del 2021, magistrado ponente Patricia Salazar Cuellar. Y por último vamos a analizar la SP 107 del 2018, magistrado ponente Fernando León Bolaños Palacios. Dicho lo anterior, vamos a entrar a analizar la primera sentencia, la cual sería la SP 921 del 2020, magistrado ponente Gerson Chaverra Castro. Partiendo de la primera pregunta orientadora, la cual nos establece y nos pregunta cuáles son los hechos. Muy bien, dentro de los hechos vamos a encontrar a dos sujetos que se podrían establecer como el sujeto pasivo o el sujeto activo. El primer sujeto que podemos establecer, el sujeto activo en este caso, sería Cristian Camilo Correa Pinilla, quien para ese entonces tenía la edad de 18 años. Y como sujeto pasivo vamos a encontrar a María del Mar Marín Serrano, quien para ese entonces tenía 3 años de edad. Estos dos sujetos tenían una relación sentimental. Dentro de aquella relación sentimental mantenían relaciones sexuales. Cabe aclarar que esta relación sentimental era entendida bajo los fundamentos del amor y el respeto. Además tenía conocimiento de esta relación sentimental los padres de Cristian Camilo. No tenía entendido de la relación la madre María del Mar, debido a que veía con complejidad las relaciones sexuales a su edad. Recordemos que estamos hablando de una menor de 14 años. Igualmente también la miraba con complejidad y un poco molesto, pues ya que ellas dos formaban su propio núcleo familiar. Nunca estuvo el padre pues dentro de aquel núcleo familiar. Posteriormente, lo que llamaron los focos de atención de la madre fue la primera conducta que llevó a cabo la progenitora de Cristian Camilo, la cual fue acercarse a ella y pedirle que por favor le pusiera mucho cuidado a ellos, tanto a Cristian Camilo como a María del Mar, dado que estaban teniendo pues encuentros cuando ésta se iba a trabajar dentro del apartamento de ella, y que esto se podría prestar para que pues inconvenientes y pues muy maluco eso. Posteriormente, lo que también encendió el foco de la madre fue que un día estaban madre e hija dentro del apartamento porque pues no estaba trabajando, y encontró una llamada vía telefónica que quedó grabada donde esta le confesaba pues que efectivamente había tenido relaciones sentimentales con Cristian Camilo. Dicho lo anterior, pues la madre decide acercarse donde su hija y preguntarle que si estaban teniendo una relación sentimental con Cristian Camilo, la cual al primero pues se niega rotundamente, pero una vez la madre insistir, esta termina aceptando pues que efectivamente tenían una relación sentimental. Posteriormente la madre también pasa a preguntarle si continuaba siendo virgen o si no continuaba siendo virgen, ya pues que tenían una relación sentimental. Esta pues al llenarse como de zozobra por saber que la mamá que le podía decir, decide decirle que efectivamente que no ha tenido relaciones sexuales y mantiene su postura firme. Una vez dicho eso, la madre le dice que como no hay problema, entonces que saliendo de clases al día siguiente la va a llevar donde el doctor para que le hagan un examen donde le evalúen por los genitales para saber si continúa siendo virgen o no continúa siendo virgen. Hasta ahí quedó todo. Después estaban en la jornada educativa, la muchacha María del Mar Marín Serrano se encontraba en sus clases y en un recreo decide tirarse de un muro. Decide tirarse de aquel muro pues obviamente por el temor a que le hicieran el examen y le saliera pues que no continuaba siendo virgen, dado que la mamá le dijo que si ya no era virgen, iba, como decimos coloquialmente, iban a meter a Cristian Camilo a la cárcel. Entonces pues la niña, la menor, al estar pues asustada, impactada por todo lo que le había dicho a la madre, pues decide tomar cierta conducta.
a lo que llevó las directrices del colegio pues a decir a la madre sobre lo sucedido, y posteriormente pues la llevaron hacia un centro psicológico donde le iban a hacer los estudios pertinentes y le iban a prestar la ayuda para que pudiera dar solución a esta conducta que tomó para querer acabar con su vida. Asimismo, una vez haciéndole los chequeos médicos sobre por qué se había tirado de aquel muro, la menor decide confesar absolutamente todo. Confiesa pues que efectivamente sí tiene una relación con Cristian Camilo, que sí tuvieron relaciones sentimentales, pero que siempre se mantuvo el consentimiento de ella. Posteriormente, fuera de hacer el estudio por parte de los psicólogos, también le hacen un estudio clínico, el cual muestra con posterioridad que tiene una madurez sexual, física y psicológica. Es decir, que sus conductas solamente se derivaron del susto que tenía por lo que le dijo la madre, más no porque en verdad tuviera algún problema que agravara la situación. Esto quedó así, y posteriormente la madre, enterándose de lo sucedido, decide tomar acciones pertinentes poniendo la denuncia, lo cual pues llegó a prosperar, llegando ante los tribunales. Una vez el abogado defensor de Cristian Camilo convocó todo esto al recurso extraordinario de casación, decía argumentar que evidentemente hay un falso juicio de identidad. Dicho falso juicio de identidad lo argumentó partiendo de las reflexiones que hizo el juez de primera instancia, tanto como las que hizo el juez de segunda instancia. Podemos entender que el juez en primera instancia tuvo en cuenta que se había incurrido en un error de prohibición. Es por esto que consideró absolver a Cristian Camilo pues de incurrir en un delito. Y cuando se apeló la decisión, el juez de segunda instancia decidió que no se incurrió en un error de prohibición, no se incurrió en un error en la antijuricidad material, en la medida que Cristian Camilo sí pudo haber actualizado su conocimiento. Cristian Camilo sí tuvo todo el contexto social para poder establecer dentro de sus criterios que lo que estaba haciendo tenía repercusión en el ámbito penal. Una vez el abogado hizo estas dos reflexiones de las decisiones de primera y segunda instancia, reflexionó mediante jurisprudencia que los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años son peligros abstractos que se pueden ver desde diferentes puntos de vista, subjetivamente, partiendo pues de los hechos que mencionamos al principio. Igualmente dice que no hubo ningún abuso, ya que la menor tenía un estudio psicológico y también tenía un estudio clínico, el cual avalaba que tenía una madurez sexual, física y psicológica para poder pues entender que para poder entender lo que era una relación sexual, y le daba por ende pues la capacidad y le daba pues la decisión de poder aceptar o no dichas conductas. Es por esto que el abogado discierne que en segunda instancia se manipularon las pruebas testimoniales, las pruebas clínicas de los peritos, desestimando absolutamente todo lo que avalaba la capacidad de la menor. Una vez expuestos los argumentos del abogado, del casacionista, del recurrente, podemos entender que lo que reprochó principalmente fueron dos cosas. La primera cosa que reprochó era la capacidad de la menor, y se defendió basándose en los estudios clínicos, ya que evaluaban que la menor sí tenía un consentimiento debido a que se encontraba en una madurez sexual, física y psicológica. El segundo reproche que hizo el abogado defensor fue partiendo de la idea de que evidentemente sí existió un error de prohibición. ¿Por qué existió el error de prohibición? Porque Cristian Camilo entendía que dentro de la relación sentimental el llevar relaciones sexuales era totalmente normal, y más cuando éstas se llevaban bajo el fundamento del amor y el respeto. Es por esto que Cristian Camilo no alcanzó a contextualizarse de que sus conductas podían recaer en un ámbito penal.
Cerrando lo que dije anteriormente, en más concreto puedo decir que se reprochó la capacidad y el error de prohibición. Listo. Posteriormente pasó a hablar la Fiscalía del Ministerio Público. La Fiscalía del Ministerio Público, frente al primer reproche, frente a la capacidad de la menor, dijeron que podía existir un estudio clínico, que podía existir cualquier cosa, pero que eso no desameritaba el hecho de que Cristian Camilo hubiera incurrido en un delito, ya que estamos hablando de una menor de 14 años. Y recordemos que en la ley está escrito que cuando una menor de 14 años tiene relaciones sexuales, se incurre en un delito, en la medida que no cuentan con la capacidad. O sea, ellas no están dentro del mismo contexto social que puede estar una persona de 18 o 20 años de edad. Es por eso que el Estado las acobija y no se puede, y considera la Fiscalía del Ministerio Público que no se pueden pues recostar frente a un estudio clínico, ya que pues la ley es más que clara. Frente al error de prohibición, la Fiscalía del Ministerio Público dicen que sí, evidentemente de pronto el juez de segunda instancia sí omitió que evidentemente existía un error de prohibición, ya que todo se basó en un trato pues amoroso y respetuoso, y no hubo ninguna circunstancia negativa que influyera en la conducta de la menor. Entendido esto, podemos entender que nunca existió coacción ni violencia física, psicológica por parte de Cristian Camilo para poder llevarla a tener relaciones sexuales. Es por eso que ante el segundo reproche que hace el abogado a la Fiscalía del Ministerio Público, se manifiestan que sí se tiene que evaluar evidentemente el error de prohibición, ya que Cristian Camilo no estaba contextualizado con las conductas que había llevado. Por último, debemos entrar a evaluar qué es presunción de derecho. La presunción de derecho no es nada más que un determinador de un hecho o un acontecimiento. ¿Por qué digo que es un determinador? Es determinador ya que, mientras que no se demuestre lo contrario, siempre se va a presumir que la persona incurrió en la conducta típica. Un ejemplo de esto podría ser: Juan robó la tienda, ¿sí? A Juan lo está imputando de que robó la tienda. Lo único que puede ameritar eso es que se demuestren pruebas en contrario que demuestren que efectivamente Juan no robó la tienda, es decir, que Juan no incurrió en una conducta delictiva. También tenemos que entrar tenemos que entrar a decir que es el error de prohibición. El error de prohibición es nada más y nada menos que un hecho delictivo el cual ejerce una persona, y mientras que lo ejerce piensa que es lícito. Es decir, que mientras que la persona hace la conducta delictiva, no sabe que lo que está haciendo está descrito en la ley como un delito. Es decir, no tiene conocimiento de que sus actuaciones pueden recaer en la ley penal. Asimismo, tenemos que entrar a evaluar qué se entiende por acceso carnal abusivo. Por el acceso carnal abusivo podemos entender que es la conducta típica de cuando una persona tiene relaciones sexuales con una menor de 14 años. Eso es un acceso carnal, porque como lo dije anteriormente a través de la jurisprudencia, la ley siempre va a entender que cuando una persona tenga relaciones sexuales, una persona mayor mayor de edad, tenga relaciones sexuales con una menor de 14 años, siempre se va a incurrir en un acceso carnal abusivo, en la medida que ésta no cuenta con el mismo contexto social que las otras personas pueden entender. Es decir, no cuentan con la capacidad de consentir una relación sexual. Por último, también tenemos que entrar a analizar una aclaración de voto que hizo un magistrado frente a la sentencia. El magistrado nos expone que todo siempre se pudo haber evaluado desde la punibilidad. ¿Por qué considera que no se tuvo que haber evaluado desde el error de prohibición? Porque si bien las declaraciones que hicieron las víctimas
podían incurrir en un error de prohibición, pero no a manera invencible, sino a manera vencible. Es decir, que el joven siempre pudo haber decaído a pagar por la conducta a manera atenuada. Lo que decía el magistrado decía que se puede haber evaluado de la punibilidad. En cuanto a lo que nos dice el artículo 13 de la Constitución, todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razón de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado proveerá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas a favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. Es por eso que el magistrado pues hizo la salvación de voto, dijo que nunca se tuvo que haber evaluado el error de prohibición, en la medida que pudo haber, si bien caído a manera invencible, también pudo haber caído a manera vencible. Todo se pudo haber desvirtuado de la punibilidad, ya que como recalcamos, el joven no tenía un contexto social, era una familia humilde, no tenía entendido que era una relación sexual. Es decir, que el Estado siempre lo estuvo acobijando a él en la medida que él nunca tuvo un contexto social. Esto sería todo en cuanto a la primera sentencia. Muchas gracias. Una vez analizada la primera sentencia, vamos a proseguir a analizar la segunda. Esta es la SP 1793 del 2021, cuya magistrada ponente es Patricia Salazar Cuellar. ¿Cuáles son los hechos? En los hechos vamos a encontrar a dos sujetos. Como sujeto activo vamos a encontrar al doctor Carlos Enrique Ávila Barbosa, como ya lo dije, es doctor especializado en medicina alternativa, más específicamente en acupunturismo. Y como sujeto pasivo vamos a encontrar a María Odilia Aristizábal, quien tenía 70 años de edad. Los hechos se desenvuelven en el día 23 de agosto del 2015, donde en horas de la mañana María Odilia acompaña a su hermana mayor Ercilia a la clínica. Una vez en la clínica, estas pues toman asiento en la sala de espera. Una vez el doctor se desocupa, se remite a donde están ellas y pues entablan una conversación, y María Odilia le dice que tiene un dolor fuerte en la parte superior del cuello. Dicho esto, el doctor de manera amable le dice que si gusta puede pasar al consultorio para que le realicen unos masajes que le pueden ayudar para aliviar el dolor. Dicho esto, ella se fía del criterio del doctor, ya que pues era el médico de confianza de su hermana mayor. Una vez esto, ella pasa y le hacen recostarse en la camilla, y el doctor le establece, una vez haciendo los masajes, toma una conducta arbitria sobre lo que se supone debería estar haciendo. ¿Esto en qué consistió? Le puso la palma de su mano sobre su cara, introduciendo dedos al interior de su boca. Asimismo, con la otra mano libre, argumentan que desenfundó su miembro viril y posteriormente le quitó pues la parte superior del pantalón. Dicho esto, se constituyó el coito, tuvieron relaciones sexuales, a lo que después que tuvieron las relaciones sexuales, pues cada uno salieron de su consultorio, y al salir días después, la María Odilia Aristizábal, el sujeto pasivo, presenta conductas de tristeza, de sosiego, se siente muy mal por lo hecho, a lo que decide pues contarle a su hermana, y posteriormente pues toma la denuncia pertinente, la cual es fructífera y los lleva pues a tomar acciones por la ley. Una vez establecidos los hechos y la denuncia, vamos a proceder a los actos procedimentales. Los actos procedimentales empiezan con la imputación del juez. El juez en primera instancia se le imputó acceso carnal violento y acto sexual abusivo con incapaz de resistir. En este caso de incapaz de resistir hacia el señor Carlos Enrique Ávila Barbosa. Cometidos ambos en circunstancia de agravación punitiva, en concurso de conductas punibles establecidas en los artículos 205, 210, 211, inciso 2 del Código Penal. En primera instancia,
se anunció el sentido del fallo absolutorio por parte del juez, emitiendo doble fallo, uno por acceso carnal violento y el segundo por acto sexual abusivo con incapaz de resistir. Esto llevó a la fiscalía a apelar la decisión en primera instancia. Llegaron a una segunda instancia. En la segunda instancia se reafirma la decisión en primera instancia en torno al delito acceso carnal violento con incapaz de resistir, donde la fiscalía interpuso por consiguiente recurso extraordinario de casación. Posteriormente la Corte decide hacer los estudios pertinentes y admite de manera eficiente pues el recurso extraordinario de casación. Posteriormente tenemos que entrar a revisar cuáles son los argumentos y la teoría del casacionista. En este caso, el recurrente solamente tiene un único cargo, de falso raciocinio. En este argumenta el delegado de la Fiscalía General de la Nación que en evidencia no existió ningún consentimiento por parte de María Odilia. No existió consentimiento. También desvirtúa de que hubiera dado consentimiento. El hecho de que ella se haya quedado pasivamente no significa como consentimiento, ya que todas las personas pueden actuar de manera diferente a como se preste tal situación. Igualmente, también menciona que la paciente se confió fue del criterio médico para que le aliviara el dolor del cuello, más no dio autorización de que le hicieran cualquier otra cosa. En este caso, pues, relaciones sexuales. Igualmente manifiesta el recurrente que se malinterpretó el material probatorio por parte de los jueces tanto en primera como en segunda instancia, ya que el material probatorio era claro, era conciso y decía que bajo ninguna circunstancia recibió el consentimiento por parte de María Odilia, a como lo establece en el artículo 205 del Código Penal. Vamos a pasar entonces a estudiar las consideraciones de la Corte. Las consideraciones de la Corte podemos ver que se desencadenaron de dos argumentos. El primer argumento lo llamó fundamentos de los fallos de instancia. En esto la Corte volvió a decir lo que había sucedido para que los jueces tomaran el criterio de absolver de algún delito al doctor. Esto es que primero habían incongruencias en los testimonios, así como también hubo poco criterio profesional en cuanto a la cadena de custodia de las pruebas clínicas que le hicieron a la señora. De lo anterior, la Corte se manifiesta de la siguiente manera. Dice que se hicieron los estudios pertinentes y que muestran que efectivamente las pruebas testimoniales de las dos hermanas sí concuerdan. Es decir, que los hechos sí se ajustan a los argumentos de ellas dos y que bajo ninguna circunstancia encontraron incongruencias. Obviamente no van a encajar de manera perfecta en la medida pues que son dos posiciones completamente diferentes, una pues que es la víctima y la otra que es la hermana, que es un sujeto indeterminado que estaba ahí en el momento. Posteriormente también dice la Corte que en cuanto a las pruebas clínicas en la cadena de custodia no existió ninguna arbitrariedad por los estudiosos en la materia, es decir, por los médicos. Quiere decir que lo que quiere decir la Corte es que evidentemente no hubo ningún daño en las pruebas clínicas, o sea, ninguna persona interpuso mano para que no fueran lo que iban a hacer, para que no fueran verídicas, por lo que la Corte se basó en el criterio profesional de los eruditos en la materia, en este caso de los médicos y demás personas que se desenvuelven en esta materia de la medicina para hacer los estudios pertinentes. A continuación vamos a pasar a evaluar el segundo argumento de la Corte, en la cual va a estudiar la existencia del hecho y la conducta punible. Para estudiar esto podemos inferir que la conducta del hecho se va a estudiar si verdaderamente se manifestó pues el acto sexual, si se consumó el acto sexual. Para esto, como dijo la Corte anteriormente, las pruebas clínicas no sufrieron ninguna arbitrariedad, es decir, que son veraces, es decir, que son verídicas, sí se puede fiar de ellas, de que son confiables. Dichas pruebas manifestaron lo siguiente: Carlos Enrique Ávila Barbosa y María Odilia Nava Aristizábal no se excluyen como aportantes a las mezclas de células detectadas en el fragmento de protector higiénico perteneciente a María Odilia Nava Aristizábal. Es 60.716 billones de veces más probable que Carlos Enrique Ávila Barbosa y María Odilia Nava Aristizábal
sean los aportantes a la mezcla de células halladas en el protector, a que sean de María Odiliana Aristizábal y un individuo al azar en la población de referencia. ¿Esto qué nos quiere decir? Que efectivamente en las pruebas clínicas que se hicieron en el protector higiénico de la paciente María Odiliana Aristizábal, en este caso la víctima, sí se encontró pues rastros de semen del señor Carlos Enrique Ávila Barbosa, es decir, que sí se consumó la relación sexual. Por ende entendemos que los testimonios de las hermanas encajan no solamente con los hechos, sino que también encajan con los estudios clínicos, también encaja con la ciencia, con lo que nos dice la ciencia. Por segundo, la Corte se pronuncia frente si en el encuentro sexual ocurrió bajo el consentimiento o por el contrario fue fruto de un acto de violencia desplegado por el acusado. Para esto, la Corte hizo un estudio jurisprudencial muy importante en el cual dio unos parámetros para evidenciar el consentimiento de las personas. Voy a leerlo con ustedes. El primero: el consentimiento no podrá inferirse de ninguna palabra, gesto o conducta de la víctima cuando éste no sea voluntario y libre. El consentimiento no podrá inferirse del silencio o falta de resistencia de la víctima a la violencia sexual. El juez o magistrado no admitirá pruebas que propicien discriminación por razones religiosas, étnicas, ideológicas, políticas u otras. De lo anterior quiere decir que evidentemente el consentimiento de la víctima no fue consentido, no solo por la conducta, sino también por lo que se puede inferir de lo que dije anteriormente, pues el consentimiento no debe evaluarse únicamente desde la perspectiva de la víctima, ya que también el sujeto activo tiene mucho que ver en cómo aproveche su entorno para llevar las conductas que desencadenan el acceso carnal violento. Lo que llevó a la Corte a casar el fallo de las sentencias encontrando culpable al señor Carlos Enrique Ávila Barbosa de acceso carnal violento, condenando a 192 meses de prisión por las conductas expuestas en los hechos. Lo que quiero decir anteriormente es que la Corte hizo dos estudios pertinentes. Primero, encontró que las pruebas clínicas encajaban con lo dicho por las víctimas en la prueba testimonial y también encajaban con los hechos. Por segundo, encontró que verídicamente existió violencia, ya que la violencia no se puede interpretar únicamente del silencio de la víctima, también se tiene que interpretar desde las conductas que lleva el victimario. ¿Cuáles conductas fueron en este caso? El taparle la boca, el voltearla. Esas son conductas de violencia, por lo cual reiteró la Corte que los jueces malinterpretaron esa violencia. La malinterpretaron, ¿por qué? Porque pensaron que la violencia tenía que hacer algún gesto, tenía ya que mostrar algún malestar. De lo contrario, pues todo iba a ser consentido, a lo que la Corte le dijo que no. Le dijo que no porque no se puede derivar del silencio el consentimiento. Es por eso que la conducta del señor doctor pues evidentemente fue con violencia. Y además cabe recordar, como lo dijeron anteriormente, no todas las personas pueden actuar de la misma forma. A continuación vamos a pasar a hablar sobre las últimas preguntas, sobre las cuales nos preguntan qué se entiende por el estado de shock. Se entiende por shock el estado en que está la víctima cuando ésta padece un delito violento negativo, vivido de forma brusca, que genere terror e indefensión y pone en peligro la integridad física, psicológica de la persona, dejando a la víctima en la situación emocional que es incapaz de afrontarla con sus recursos psicológicos habituales. Es decir, que se comprime esa actividad emocional que puede manifestarse en el momento. Es decir, que la conducta se comprime debido a que psicológicamente el cerebro no sabe qué hacer en el momento. Posteriormente vamos a hablar qué se entiende por acceso carnal. Se entiende por acceso carnal violento cuando una persona tiene la intención de dañar a otra persona a la cual penetra con su miembro viril u otros objetivos, ya sean por vía oral, vaginal o anal, de manera forzada y ejerciendo violencia
para producir el coito o un equivalente anormal del mismo. Eso se entiende por acceso carnal. Es cuando se acude a una relación sexual mediante la violencia. Ya como lo dijimos con anterioridad, la violencia no se puede manifestar únicamente por el actuar del victimario, sino que también por el actuar de la víctima, sino que también se tiene que interpretar desde el punto de vista del victimario, desde cómo aproveche su entorno, de cómo aproveche su fuerza para poder llevarla a tener relaciones sexuales no consentidas, cabe aclarar. Eso sería todo para esta sentencia. Muchas gracias. Por último, vamos a entrar a analizar la última sentencia, la cual sería la SP 107 del 2018, cuyo magistrado ponente es Fernando León Bolaños. ¿Cuáles son los hechos? Los hechos nos ubican en el mes de mayo del 2011, donde en horas de la noche, en una casa hogar juvenil del municipio de Angeópolis, Antioquia, se encontraba descansando un joven. Recordemos que no podemos decir el nombre del joven para cuidar su identidad, pero tenía 14 años. Posteriormente, de manera sorpresiva, el señor Nelson Javier Castaño Rodríguez arrimó a su cama y pues se acostó junto a él. Recordemos que cabe aclarar que el señor Nelson Javier Castaño Sánchez era el director de la casa. Una vez se acostó, cabe aclarar que no se evidenció por parte del joven ninguna conducta de rechazo, ya que no se amenazó ni mucho menos se forcejeó para las conductas que posteriormente el señor Nelson Javier Castaño iba a realizar, las cuales costaron frotar sus genitales alrededor de 30 minutos hasta que este joven decidió pararse e irse hacia una de las camas donde se encontraba un familiar suyo durmiendo. Dicho esto, al día siguiente el joven se arrima donde el señor Nelson Javier Castaño Sánchez junto con dos de sus primos, quienes ya conocían de la situación, de lo que había pasado, para reclamarle. El señor les da una plata, les da alrededor de 60-70 mil pesos a cambio de su silencio. Dicho silencio no se pudo mantener, ya que los jóvenes, al llegar donde sus progenitores, donde sus padres, les preguntaron sobre de dónde habían conseguido el dinero, porque les pareció muy raro. Estos, pues, al verse remetidos, decidieron confesar todo y por ende pues pusieron la pertinente denuncia, que prosperó, como lo venimos diciendo desde anterioridad, y pues cayó a manos de la justicia. Las actuaciones procesales para este caso podemos entender que en primera instancia no se halló culpable de algún delito el director de la casa hogar juvenil, Nelson Javier Castaño Sánchez. Pero en segunda instancia, ya que apeló la decisión, pues la fiscalía sí se halló culpable por el delito de acoso sexual. Vamos a pasar entonces a mirar cuáles son los argumentos y la teoría del casacionista. En contra del fallo de segunda instancia, presentó demanda de casación el defensor del procesado, argumentando que la imputación de acto sexual violento agravado nunca se presentó de manera clara. Posteriormente vamos a entrar a analizar los argumentos de las demás partes e intervinientes. La defensa se basó en su postura para convocar al recurso extraordinario de casación. Por parte de la fiscalía mencionó que no entiende si la defensa está pidiendo que se le explique la diferencia entre la acusación y el fallo. Posteriormente también defiende que siempre existió violencia, por lo que representaba el director de la casa, ya que ese nombre le amerita que él tenga cierta particularidad, tenga cierto poder sobre las demás personas, ya que debe estar al cuidado de los menores. Por ende, es la figura de autoridad dentro de la casa. Es por eso que se puede ver de manera objetiva que se aprovechó de su postura como jefe de la casa para coaccionar al muchacho hacia este toqueteo que se pudo evidenciar en los hechos. El Ministerio Público, por su parte, comparte la postura de la Fiscalía. Igualmente habla de las injurias por vía de hecho, que dice que no se adecua a la conducta típica, toda vez que esta se da ocasionalmente, mas no reiterativamente, destacando así que efectivamente sí se valió de su autoridad para llevar dicho acto,
ya que nunca se constituyó un consentimiento por parte del menor. Eso es todo en cuanto a los argumentos de las demás partes e intervinientes. A continuación vamos a entrar a estudiar las consideraciones de la Corte. Las consideraciones de la Corte versaron sobre 3 argumentos. El primer argumento fue especificar cómo se entiende el principio de congruencia. ¿Por qué decidió oportuno especificar esto? Ya que por parte del abogado pues no entendía por qué esa incongruencia entre lo imputado y la decisión del fallo. No entendía por qué. Es por eso que la Corte considera pertinente pues aclarar las dudas. Frente a esta pregunta me gustó mucho una jurisprudencia que se citó durante la sentencia, la cual dice así: de acuerdo con el precedente jurisprudencial citado, la eventualidad de condenar por un delito distinto al acusado encuentra los siguientes límites. A. Es necesario que la Fiscalía sí lo solicite de manera expresa. B. La nueva imputación debe versar sobre un delito del mismo género. C. El cambio de calificación debe orientarse hacia una conducta punible de menor identidad. D. La tipicidad novedosa debe respetar el núcleo fáctico de la acusación. Y por último, no debe afectar los derechos de los sujetos intervinientes. Es por eso que el juez estuvo en toda la autoridad de cambiar el sentido de la punibilidad de la conducta en cuanto al fallo, en cuanto al resultado final, siempre y cuando pues se mantuvo estos lineamientos citados no solamente por la jurisprudencia, sino también referenciados por la ley. Por último, el último argumento de la Corte consideró preciso pues aterrizar los 3 delitos por los cuales se estructuró toda la sentencia, como lo son injurias por vía de hechos, acoso sexual y su diferencia con la de los actos sexuales. En las injurias por vía de hechos se manifiesta la Corte que son delitos de los cuales se tiene muy poco antecedente jurisprudencial. Es por eso que cuando se efectúan estas conductas, los jueces tienden a aterrizarlo ante otros delitos que se ajustan mejor a la conducta, valga la redundancia, ya que como no están tan especificados, entonces tienden a aterrizarse a otros campos, a otras conductas típicas del derecho. Y también es más fácil para los jueces argumentar de manera más clara, precisa y concisa. Y si rescatamos algo de la injuria por vía de hechos, el delito se entiende como es la manera de agredir el honor de una persona, diferentes a las formas verbales, y sean de manera ocasional o repentinamente. Es por eso que si llevamos al caso concreto que tenemos acá, a los hechos, podemos ver que se desvirtúa completamente, ya que cuando se tiene un matiz sexual, por lo general en la mente del autor ya se tiene efectuada cómo va a llevar a cabo dicha conducta, ya tiene los escenarios previamente descritos dentro de su cabeza, ya sabe cómo va a actuar, cómo posiblemente pueda actuar. Igualmente, si hablamos del acoso sexual, tenemos que entrar a hablar que es un delito del cual se ha refugiado mucho hacia las mujeres, pero que evidentemente también recoge a los hombres. Y se tiene que tener muy en claro sus verbos rectores: acosar, perseguir, hostigar o asediar física o verbalmente, ya que estos verbos rectores desencadenan no una conducta, sino que desencadenan un hecho que posiblemente puede llegar a suceder. Y esa es precisamente su diferencia entre un acto sexual. El acto sexual es cuando ya hay un toqueteo, ya se acaricia a la persona, ya se toca a la persona, ya se manosea a la persona, mientras que en el acoso sexual es simplemente un hecho que es muy probable que se desencadene. Esto es básicamente las diferencias, y esto es básicamente lo que es una injuria por vía de hechos, un acto sexual y un acoso sexual, y la diferencia con la de los actos sexuales. En cuanto al caso en concreto, podemos mirar que por parte de la Corte se tuvo que casar las sentencias, dejando en libertad al señor Nelson Javier, en la medida que hubo muy poca argumentación por parte de la Fiscalía. La Corte dice que si bien se pudo argumentar por parte de la Fiscalía el delito de actos sexuales violentos, no lo argumentó de manera pertinente, o sea, no se valió de estudiar bien
todas las pruebas, porque si lo hubiera estudiado bien, pues posiblemente se lo hubiera condenado por algún delito. Pero los hechos que se presentaron no se adecúan a por lo que se le condenó en segunda instancia, es decir, a un acoso sexual, sino que se deberían ajustar más hacia un acto sexual, pero debido a la poca argumentación por parte de la fiscalía, se tiene que desestimar, dando libertad a Nelson Javier Castaño. ¿Qué se entiende por acoso sexual? Por acoso sexual, ya como lo dijimos anteriormente, se tiene que estudiar mucho los verbos rectores, y estos verbos rectores desencadenan un hecho probable, un hecho que probablemente puede llegar a suceder. En el acoso sexual nunca se va a evidenciar un toqueteo, nunca se va a evidenciar que el autor ponga las manos sobre la persona, sino que se van a evidenciar son propuestas sexuales bruscamente, debido a los verbos rectores: acosar, perseguir o asediar física, verbal o psicológicamente a una persona. El mismo trabajo también nos pide contestar a la pregunta de acuerdo a las consideraciones de la Corte respecto a los verbos rectores del tipo penal del acoso sexual, es decir, cómo la Corte estudió los verbos rectores del acoso sexual. Podemos ver que durante la sentencia hubo una parte que se especificaron partiendo de la REA, argumentando, pues definiendo los verbos rectores así: perseguir se puede definir como molestar o conseguir que alguien sufra o padezca, procurando hacer el mayor daño posible. Hostigar, molestar a alguien o burlarse de él insistentemente. Asediar, presionar insistentemente a alguien, en donde estas se adecuan según el entorno, materializando no un hecho sino un tipo de maniobras o actos realizados que tengan como finalidad impactar de manera no consentida en un contexto social. Son maniobras, podemos entender eso por parte del acoso sexual. Los verbos rectores son maniobras por los cuales se propone una relación sexual, pero son maniobras groseras, son maniobras bruscas que pueden inferir sobre una violencia también, y como el autor pues aproveche su entorno valiéndose de su fuerza también. Eso sería básicamente todo por la última sentencia. Con eso terminaría pues de concluir todos los análisis jurisprudenciales de acuerdo a la actividad encomendada por el doctor Juan Pablo Alba Serna. Muchas gracias.